Hola, ¿qué tal? Buenos días. Es un gusto poder estar nuevamente con ustedes compartiendo unos minutos de reflexión en este devocional que Amistad Nueva Creación ha preparado para ustedes. Es un gusto también el poder saludarlos y quisiera que me pudieran acompañar al libro de Juan, capítulo 8, versículo 31, en este devocional de la serie Viviendo en Libertad. Dice la palabra en Juan 8:31, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Hay veces que escuchamos que Dios anhela nuestra libertad y hay veces que nosotros pensamos que la libertad es algo completamente automático, como los cuentos de Cenicienta, donde viene, toca con una varita mágica y entonces todo sucede de una manera inmediata. Y algo que, si me permites, yo he entendido en estos años que he seguido las enseñanzas y he leído la palabra es que sí, el anhelo de Dios es que vivamos en libertad, y ahora nos están recordando con esta serie que necesitamos calibrar nuestra expectativa de qué libertad queremos en nuestras vidas, en nuestras familias. Pero este versículo me llamó muchísimo la atención, Juan 8:31, donde dice que Jesús les está hablando a unos judíos que habían creído en él y les dice algo muy concreto. Dice, si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Y hay ocasiones en donde en nuestras vidas nosotros creemos en Jesús, creemos en sus enseñanzas, pero hay veces que empezamos a ser selectivos en las cosas que nosotros queremos mantenernos fieles y en las cosas que no queremos mantenernos fieles, por las razones que sean. Y aquí este versículo me reta y te quiero transmitir este reto. Dice que cuando nosotros nos mantenemos fieles, entonces seremos realmente sus discípulos. Y seguramente el tema de discípulos también es un reto en nuestras vidas, porque un discípulo permanece, un discípulo obedece, un discípulo es fiel, es leal en ese sentido, ¿no? Y viene la promesa amarrada a la acción que nosotros hacemos. Dice, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad. Y la verdad los hará libres. Entonces, al final de cuentas, yo considero que el conocer de Dios, el conocer de las enseñanzas de Jesús, el conocer su palabra, es un presente continuo. Es algo que de manera permanente hoy yo debo de estar consciente que debo de conocer su verdad, que debo de aprender de sus enseñanzas, que debo recordar las enseñanzas que ya aprendí en el pasado, que debo de valorar las enseñanzas para esta etapa de vida, para los retos que estoy enfrentando en este tiempo, para que entonces pueda yo realmente mantenerme fiel a las enseñanzas de Jesús. Quiero terminar con este segundo versículo. Está en Gálatas capítulo 5, versículo 1. Y dice la palabra, dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Y finalmente me reta en mi corazón de que hay cosas que yo ya fui libre y que de repente hay cosas que quieren volverme a someterme a una esclavitud. Y aquí es donde tú y yo necesitamos ser completamente honestos en nuestras vidas, en nuestras familias, y entender que el anhelo de Dios es que tú y yo vivamos en libertad. Sin embargo, es una responsabilidad mía el que nos mantengamos firmes y que no nos volvamos a poner el yugo o el lazo o la cadena de esclavitud. Es un reto, sin duda alguna. Sin embargo, es algo que tú y yo tenemos que valorar, que el verdadero estado emocional, físico, que Dios anhela que tengamos, espiritual obviamente, es que tengamos libertad. Y se ha estado hablando varios conceptos acerca de vivir en libertad. Algunos de mis amigos y algunos pastores han estado compartiendo sobre este tema de libertad, pero definitivamente en este mes que se celebra las fiestas patrias, tú y yo tenemos que estar conscientes de que finalmente la libertad es algo que costó mucho. Y seguramente a ti te ha costado muchas situaciones. A mí me han costado situaciones también en mi vida personal, en mi vida familiar. Valoremos la libertad que Dios nos dio y vivamos en esta libertad que Él quiere que vivamos, ¿no? Como tal. Quisiera terminar con
una oración en donde realmente tú y yo podamos tener claro que Dios anhela que tengamos libertad en nuestros pensamientos, que no tengamos pensamientos negativos, que manejemos los pensamientos de orgullo, que todos los pensamientos de temor, de fracaso, de queja, de juicio, realmente seamos libres de ese tipo de pensamientos, que seamos libres de la culpabilidad, de la condenación, que seamos aún libres de deudas económicas. Finalmente tendremos que hacer un plan para salir de las deudas económicas, tenemos que hacer ajustes en el manejo de nuestra economía, pero Dios anhela que vivamos libres de deudas también en la parte económica. Dios anhela que tengamos libertad de esos malos hábitos que nos llevan a desperdiciar los recursos, desperdiciar el tiempo. También Dios anhela que seamos libres de la flojera, ¿no? En ese sentido. Y finalmente que podamos ser libres de malos hábitos como el comer no saludablemente, el no dormir adecuadamente, el no estudiar de manera eficiente, el de no trabajar de manera eficiente. Así es que, pues bueno, creo que tenemos una gran oportunidad de parte de Dios en esta temporada para que podamos calibrar nuestros pensamientos acerca de lo que es vivir en libertad y que podamos juntos orar en esta mañana. Acompáñame. Padre, te damos muchas gracias en este día por la oportunidad que nos das de vivir en libertad. Gracias porque tú anhelas que yo y mi familia vivamos en libertad. Ayúdame, Padre, en esta temporada a poder permanecer y estar firme en las cosas que tú ya me has hecho libre y que pueda yo identificar las cosas que aún hay situaciones que me llevan a no vivir en esa libertad, Padre, que pueda identificarlas y que pueda yo mismo y mi familia podamos identificarlas para que juntos podamos tomar decisiones que nos lleven a mantenernos en esa firmeza y en esa libertad que tú quieres que vivamos, Padre. Danos por favor claridad, conciencia de las cosas, de cómo estamos viviendo, de cómo estamos pensando, de cómo estamos decidiendo, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Bendecimos tu nombre y te pedimos que tu protección esté sobre nuestras vidas en este día, sobre la vida de nuestros hijos, nuestras familias, nuestra esposa, en el nombre de Jesús. Te damos muchas gracias. Amén. Es un gusto haber estado con ustedes. Que Dios los bendiga. Nos saludamos dentro de 15 días.